hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Jesús es mi amigo que allá en el Calvario murió en mi lugar. También es mi Padre y me ha preparado en el cielo algún lugar. Su amor infinito no tiene fronteras y puedo afirmar: soy su hijo por la eternidad, la eternidad. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hablamos de crisis en este mundo actual. Hablamos de gente, hablamos de cosas sin valor eterno. Por eso quiero decirte que lo más hermoso es hablar de Jesús. Ese tema no tiene final, sin final. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey.
Buenos días a todos los que nos acompañan por este medio. Vamos a seguir analizando el libro de Mateo. Ha sido una grata experiencia poder analizar las palabras de nuestro Señor Jesús, porque alumbran nuestro camino, ¿no crees? Pero antes de comenzar, quisiera pedirte por favor que pongamos esto en manos de Dios. Acompáñenme en una oración. Bendito Padre del cielo, Dios santo y perfecto, eres bueno, Padre, eres santo, eres un ser que quiere lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Padre, a no pasar por alto tu palabra, que sea el día de hoy un día tan especial que transforme el transcurso de nuestra vida, pero también el transcurso de toda nuestra eternidad. Ruego porque tu palabra permitas que nos ablandes el corazón a todos, que nos hables al corazón, para poder entender tus verdades, que son verdades magníficas y verdades buenas para nuestra vida. Bendito seas, Padre Santo, y es a través de Jesús que te oro y te pido esto. Amén. Perfecto, vamos a el capítulo 16, versículo 1 del libro de Mateo, por favor. Miren lo que dice la Biblia. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Perfecto, vamos a comenzar. Aparecen en escena dos grupos de personas que en aquel entonces eran grupos importantes en Judá, con los judíos. Quiero decirles que estos dos grupos eran los representantes principales en ciertas áreas de la vida, de la cultura, de la política en aquel entonces del reino de Dios. Los fariseos por una parte y los saduceos por la otra. Pero es muy curioso ver cómo estos dos grupos, aunque tenían propuestas tan encontradas, tan diferentes, decidieron unirse, formar un frente común para ir a pelear en contra de Jesús. Una de sus mayores diferencias era que los fariseos sí creían en la resurrección y en los ángeles. Y los saduceos, por su parte, no creían en la resurrección y tampoco en los ángeles. Había otras grandes diferencias que los hacían a ellos mismos también entrar en confrontación por diferentes tipos de ideología. Pero a pesar de eso, vieron amenazados sus intereses porque Jesús estaba arrasando con todos sus seguidores. La gente lo amaba, lo seguía. Y estos hombres tuvieron envidia y decidieron pelear contra Jesús. Lo que es muy interesante también es que estos hombres iban y lo buscaban a donde Jesús estuviera. Jesús tenía la alegría y el corazón de ir a predicar a todas partes buenas noticias, increíbles noticias. Y ese era su trabajo. Pero el trabajo de estos hombres, de estos grupos, era hacer el trabajo pesado a Jesús. Pero Jesús siempre tenía la forma de contradecirlos y demostrar que estaban en el error. ¿Verdad? Ok, ellos se seguían negando a creer en Jesús, a pesar de todas las señales que Jesús ya había hecho, de todos los hombres que sanó de lepra, de los ciegos, de los que resucitó, de darle de comer a miles y miles de personas. Se negaban a creer. Ellos, para este grupo de personas, creían que si alguien hacía, ¿verdad?, un milagro en la tierra, como sanar a un paralítico, era un milagro que se había hecho a ras de tierra,
Por eso implicaba que Satanás había permitido y había dado ese poder para que la persona fuera sanada, fuera resucitada, le ayudaran a ver la vista, etc. Por eso es que ellos le pedían una señal que viniera directamente del cielo. Para entonces sí, ellos creer, ¿verdad? Porque la verdad es que podemos ver que ellos más bien ya tenían un corazón malo y perverso. Y que cualquier cosa que hiciese Jesús, iban a querer contradecirlo. Jesús les dice, ustedes saben interpretar las cuestiones climáticas, de que si el cielo está rojo, que va a pasar esto o aquello, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Y para ellos fue un golpe brutal a su egocentrismo, porque ellos supuestamente eran los expertos en la ley. Ellos supuestamente eran los que guiaban al pueblo de Dios para que hicieran lo que a Dios le agradara, pero no lo hacían porque por principio de cuentas no eran seguidores de Dios, porque no entendían esas cosas que deberían entender ellos siendo los líderes religiosos de aquel entonces. Les dice, no entienden las señales de los tiempos, es decir, les dice, ustedes no entienden a todos esos que se la han pasado estudiando, a los profetas. No los entienden, no los comprenden. Simple y sencillamente están en un error muy grande. Y les dice también Jesús una palabra muy fuerte y contundente para todos ellos. Les dice, esta generación malvada y adúltera me reclama. Me pide, me exige una señal del cielo, pues no les voy a dar nada más que la señal del profeta Jonás. Y dice la Escritura que los dejó y se fue. Esto también pudo ser, yo creo que fue algo más duro que la primera aseveración de Jesús cuando les dijo que no entendían las señales de los tiempos, porque cuando vamos a la Biblia, los antepasados de estos hombres, el pueblo de Israel que Dios rescató, una y otra vez Dios hacía cosas por ellos, señales que venían directamente del cielo. Imagínense, caía maná del cielo para alimentarlos durante tantos años en el desierto. Se levantó una columna de fuego entre la tierra y el cielo para protegerlos, para cuidarlos. Había una nube que se posaba en el pueblo, se levantaba, y cuando esa nube avanzaba es que el pueblo tenía que seguir su camino. Solo les estoy diciendo unas cuantas señales milagrosas. Pero también allá en Egipto, cuando eran esclavos, caían cosas del cielo para que ellos pudieran creer. Y Jesús hizo que su mente se fuera en retrospectiva de estos hombres y les dijo, ustedes son igual de ellos, son malvados, son adúlteros. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento vemos que los profetas le decían a Israel, se han prostituido con otras naciones? El pueblo de Dios se ha prostituido, lo señalaba como si fuese una prostituta. Señalaba a la nación de Israel como si fuera una adúltera. Pues Jesús les estaba diciendo, esta generación malvada y adúltera me reclama. ¿Como quién? ¿Como quién me está reclamando? Como los israelitas del pasado le reclamaban a Dios. Dios, ¿por qué nos sacaste al desierto? Dios, ¿por qué hiciste esto? Dios, ¿por qué lo otro? Se quejaban todo el tiempo. Esto pudo ser también un golpe muy fuerte para el ego de estos hombres. Y ya Jesús termina diciéndoles, solo les voy a dar la señal del profeta Jonás. Jonás y Jesús tenían varias similitudes. Bueno, la primera y más importante es que Jesús era el Hijo de Dios, y Jonás fue un hombre importante, claro, sí fue un hombre importante, un hombre de Dios, pero no era Dios, ni el Hijo de Dios. La segunda, que yo considero una semejanza entre ambos personajes de Jesús y Jonás, es que Jonás permaneció 3 días dentro del vientre de un pez enorme y después fue arrojado y continuó, ¿verdad?, con su trabajo, con el trabajo que tenía que hacer. Jesús estuvo 3 días bajo la tierra y después resucitó. Jonás predicó el arrepentimiento a aquella ciudad de Nínive, ¿recuerdas? Bueno, Jesús también predicó el arrepentimiento
del pueblo de Dios. La diferencia es que Jonás predicó a Nínive, una ciudad pagana, una ciudad que no creía en Dios. Y fíjense qué fuerte es saber que Jesús llamó a su pueblo a arrepentirse. El pueblo de Dios no estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y Él los llamó a arrepentirse. Pudiésemos entenderlo de Nínive, ¿no crees? Pues son paganos. No han tenido la dirección de Dios. No lo conocen. No entienden. Pero el pueblo de Dios, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Tú y yo el día de hoy todavía podemos estar sin creer muchas cosas de Jesús, de lo que nos enseña la Biblia. Hay personas que no creen en Jesús, que quieren señales, que quieren milagros, pero ya todo fue dado. Y en este libro aparece lo que necesitamos tú y yo para creer, pero también para alcanzar la salvación. Acompáñenme, por favor, vamos al versículo del 5 al 13. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, vamos a analizar el fragmento de esta escritura. Por ahí Jesús les hace una advertencia a sus discípulos. Pero también esa advertencia sigue siendo para ti y para mí. Por lo siguiente, Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tú y yo podemos comprender para qué sirve la levadura, ¿verdad? Cuando tenemos una masa y queremos hacer pan, se le pone levadura para que provoque un efecto en esa masa, la impregna, y entonces sí metes el pan al horno y sale esponjado, ¿verdad? Ok, pues bueno, Jesús les dice, tengan cuidado con la levadura de esas personas, porque puede impregnar su masa y entonces sí, la va a impregnar de tal manera que va a causar un efecto en eso que les estoy diciendo. Entonces los discípulos de Jesús creían que les estaba hablando de pan, un pan físico, un alimento. Y le dicen, oye Jesús, pero pues no tenemos pan. ¿Sabes qué les dice Jesús? Por principio de cuentas les da una lección, una enseñanza con respecto a la fe. Y les dice, ¿qué acaso no recuerdan a todos los miles de personas, hombres, mujeres y niños, que les he dado de comer cuando ustedes decían que no tenían comida para darles? ¿Por qué les falta tanta fe? Ahí primero Jesús les da una lección y les dice, tengan fe, no sean incrédulos, crean en mí, crean en todas las obras que yo les he mostrado. Pero de inmediato Jesús les vuelve a decir, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Es ahí donde los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les advertía de que no fueran a caer, que no se dejaran convencer, ¿verdad? ¿Por quién? Por la doctrina, por las enseñanzas y por lo que los fariseos y saduceos creían con respecto a Dios, porque estaban equivocados. Y Jesús les advierte, no vaya a ser que ustedes tienen su fe, tienen esa masa, esa fe, y luego viene esa enseñanza mala interpretación, malintencionada, y los contamine
tengan cuidado. ¿Cuántas personas el día de hoy revuelven a Jesús, el cristianismo del primer siglo, con Buda y con este otro Dios y con esta otra manifestación de no sé dónde y con tantas patrañas con respecto a lo que es Cristo y su palabra? Tengamos cuidado. Ahí está, recuerdo también el New Age, ¿no? Todas estas religiones, sectas que salen. Tengamos cuidado. Yo te invito a que conozcas profundamente la palabra de Dios por medio de las Escrituras y que no te dejes engañar por levaduras falsas. Eso que les dijo Jesús causó un gran impacto en ellos, pero yo me pongo a pensar cómo, a pesar de que nosotros podamos tener muchas pruebas y señales de la autoridad de Jesús, podemos estar quizás no como los fariseos. Los fariseos no creían en Jesús, ¿verdad? Los saduceos tampoco creían en Jesús, pero a lo mejor podríamos estar como los discípulos de Jesús, que no sentimos algo malo, algo feo en contra de Jesús, pero que a pesar de eso todavía nos cuesta trabajo tener fe, porque Jesús les llamó la atención por no creer profundamente en Jesús, y aquí se los hace ver. Miren, acompáñenme del versículo 13 al versículo 16, por favor. Miren lo que dice la Biblia. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien, aquí viene una de las frases que han causado, a partir de aquí, uno de los episodios que han causado un gran revuelo en la historia del cristianismo, ¿no? De lo que seguimos hablando hasta el día de hoy. Jesús quería estar bien convencido, seguro de que ellos estuvieran a su vez convencidos de quién realmente era Él. Y les hace esta pregunta. Y algunos dicen, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres este profeta, aquel profeta, etc. ¿Verdad? Pero Jesús, una vez más, les pregunta a ellos: ¿quién soy? Porque en el primer fragmento de la Escritura les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahora les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y aquí viene una declaración potente, impresionante del mismo Pedro. Y les dice: eres el único Dios viviente. Ok. Esto tiene mucho sentido y cobra mucha relevancia porque en el lugar donde estaban era un lugar pagano. Tenían dioses, imágenes de estatuas, por aquí, por allá, templos, etc. Pero estas deidades o estos dioses falsos no pasaban de ser monos parados en algún lugar, en algún pedestal, en algún altar. No pasaban de ser eso. Pero Pedro dice: tú eres el único Dios que vive, que anda, que escucha, que habla, que convive con su creación. Eres el único Dios viviente. ¡Wow! Esa declaración de Pedro fue increíble. Miren, vamos a seguir analizando porque de aquí se desprenden otras cosas muy importantes. Del 17 al 20, Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie
que Él era el Mesías. Muy bien, vamos a analizar el último fragmento aquí de la escritura del día de hoy. Ahorita en unos minutitos más pasaremos también a la escritura de la Santa Cena. Pero quiero comentarte lo siguiente. Pedro acababa de hacer una manifestación, una declaración muy potente con respecto a Jesús. Pero ahora su Señor Jesús también hace una declaración que seguiría cambiando el transcurso de la vida de este hombre llamado Simón, ¿verdad? Jesús le dice que él sería Pedro a partir de ese momento, que significa roca. Jesús sabía que sus discípulos eran cobardes, que les faltaba entendimiento, que les faltaba muchas veces la fe, que eran imprudentes, que se dejaban llevar por su avaricia incluso. Pero a pesar de eso los amó hasta el final y creyó en cada uno de ellos. Y a Pedro le estaba diciendo, tú vas a ser como una roca. Y aquí viene donde dice la Biblia que sobre esta roca edificará su iglesia. O sea, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la iglesia de Pedro, no la iglesia del apóstol Pablo. No la iglesia de nadie, la iglesia de Jesús mismo. Y aquí vienen ciertos debates con respecto a algunas creencias que tiene la Iglesia Católica y en su doctrina señalan que Jesús decía que la iglesia descansaría sobre Pedro, o que Pedro era el fundamento principal, ¿verdad? Y que él tendría esa autoridad, y que esa autoridad podría ser relegada de hombre en hombre hasta el fin de los tiempos. Pero eso no es así. No vemos ninguna manifestación donde Jesús señalara o enseñara que esta autoridad supuestamente dada pasaría de hombre o en hombre. Pero además Pedro en las Escrituras también señala en la Biblia que Jesús es la piedra angular y que nosotros solo somos piedras vivas, piedras que participan en la construcción de ese templo espiritual. Si tú vas y le preguntas a un arquitecto o a un ingeniero para qué sirve la piedra angular, ellos te van a decir que es la piedra principal que sostiene todo lo que le pongas encima. Entonces Pedro mismo estaba diciendo y aseverando que la piedra angular en la cual descansaría la iglesia primitiva era Jesús mismo, no él. Esto me parece muy revelador. Quizás Pedro sería, así como con sus hermanos, algunas de las primeras piedras que formarían parte o que estarían ahí a un ladito de esa piedra angular, pero ninguno de ellos era la piedra angular. Jesús también señala que su iglesia sería como una fortaleza indestructible. Cuando tú te vas a ver esas películas de hace muchos siglos que nos enseñan cosas de hace muchos siglos, ves que son fortalezas grandísimas, construcciones grandes. Dice, pues mi iglesia será como esa fortaleza que ni el mismo infierno, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Quiere decir Jesús que el mismo infierno pasará, será usado para lo que fue creado, el infierno, y después desaparecerá, pero que su iglesia prevalecerá por los siglos de los siglos. ¿Te gustaría pertenecer a esta iglesia, a la familia de Dios? Porque como te digo, Jesús mismo declara, y si lo declara, es que así va a ocurrir. Ahora también otro aspecto controversial es que en la Iglesia Católica se señala que Jesús le da las llaves a Pedro del reino de los cielos. Y vemos cómo en pinturas, vemos allá un Pedro, ¿verdad? Con sus llaves como abriendo ese cancel, un cancel muy bonito, ¿no? Con unas puertas bien grandes y nubes. Y él ahí tiene sus llaves para estar diciendo, tú sí entras, tú no entras, y así. Pero esto también es una idea errónea. A lo que Jesús decía es que le daba esa posibilidad de que Pedro anunciara el mensaje a las personas y el reino de los cielos llegara aquí a la tierra y lo pudiésemos vivir. Y eso está manifiesto en el libro de Hechos, cuando Pedro predica por primera vez, después de que Jesús muere y resucita y sube al cielo, da un mensaje poderoso. Esa lengua era como esa llave que Jesús le permite predicar ese nuevo camino, ese nuevo mensaje, para que los judíos en aquel entonces pudiesen conocer el reino de Dios.
también vemos cómo ese hombre llamado Simón Pedro a la postre fue el que predicó el evangelio a los no judíos. Una vez más hizo manifestación de esa autoridad que Jesús le dio, esa llave para predicar, y que ahora también los no judíos, es decir, los paganos, tuvieran la oportunidad de ser salvos. Y es ahí donde vemos que verdaderamente cobra sentido, ¿no?, lo que conocemos acerca de las Escrituras. Esto es muy especial. ¿Sabes? También Jesús le da la autoridad a Pedro para que algunas cosas Él las pueda atar y otras cosas las pueda desatar. ¿En dónde? En la iglesia. Es decir, Jesús le estaba diciendo que Pedro y a la vez los apóstoles, los que estaban con Él, tendrían la posibilidad de imponer las reglas, de señalar cuáles iban a ser las reglas de la nueva iglesia, aquella iglesia primitiva, y que lo que ellos ataran, esto quedaría entendido como que estaba prohibido hacer. Todo lo que ataran, todo lo que señalaban, que quedaba sujeto a que nadie podía hacer o no hacer ciertas cosas. Pero también señaló Jesús que le daba la autoridad a él y a sus discípulos de imponer esas reglas para que todo lo que desataran, es decir, lo que dejaran libre, pudiese hacerse o ejecutarse por las personas. Hubo muchas cosas que se desataron, muy importantes, que antes no se podían hacer, o que se consideraba que el hombre no debía hacerlas, y que ahora sí, en la nueva iglesia, en esa iglesia que Jesús mismo formó y del cual era la piedra angular, se podrían hacer. Esto es especial. Miren, por último, quiero pedirles por favor que me acompañen a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 54. Miren lo que dice la Biblia. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro los siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y aquí termina la predicación del día de hoy, pero quiero decirte algo que me parece muy emotivo por muchas circunstancias. Aquí estaba este hombre que había dicho que Jesús era el Dios viviente, que era el Hijo de Dios. Y justo en este momento negó a ese mismo hombre. Tuvo miedo, se acobardó y lo negó. Pero quisiera que te imaginaras, que tu mente pudiese imaginar esa escena. Pedro está en la fogata y niega a su Señor 3 veces. Pero dice la Escritura que parece ser, me imagino, que Jesús va saliendo, lo van sacando al patio por donde se encontraba él, y cruzan las miradas. Dice que el Señor volteó a ver hacia donde estaba Pedro. ¿Te imaginas en la cara de Jesús, el rostro, los ojos viendo a Pedro y diciéndole, como diciéndole: ¿te acuerdas que te dije que me negarías? Estoy convencido que esos ojos no eran de acusación, ¿verdad? No eran de queja, sino que eran de compasión hacia ese hombre que Jesús dijo que sería la roca, pero que aún ahí, todavía en ese momento, no era una roca, ¿verdad?
todavía tenía miedo, todavía se acobardaba, pero que algún día sí lo sería. Y cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que precisamente ese hombre sí llegó a ser como una roca. Quiero pedirte que me acompañes a tomar el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, y esto que acabamos de leer en las Escrituras, todo su sacrificio, todo su sufrimiento, para que nosotros podamos tener una oportunidad de pertenecer a una iglesia donde podamos ser piedras vivas. Padre Santo, gracias por esta oportunidad. Perdona nuestros pecados, que este pan y este jugo de uva nos ayuden a reflexionar y a cambiar. Perdónanos, ayúdanos, bendito seas, gracias por todas tus bendiciones, por todas las oportunidades que nos das. A través de mi Señor Jesús te quiero orar y pedir esto. Amén. Gracias. Yo quiero entregarte mis sueños. Hoy tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Hoy quiero entregarte mis sueños. Hoy tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame
presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame.